Muy bien, vamos a pasar al mensaje del día de hoy, a la predicación. ¿Estamos listos? ¿Sí? Muy bien, traemos un corazón dispuesto, ¿sí? A aprender, a escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a compartir, voy a compartir el último tema de esta serie, Honra el Matrimonio. Ya es el cuarto mensaje, hemos hablado sobre cómo honrar el matrimonio desde el principio, cómo lidiar un poquito con el pasado, hemos hablado sobre amor y respeto dentro del matrimonio. Hoy quiero hablarte sobre el matrimonio de regreso al Edén, el matrimonio de regreso al jardín o al huerto del Edén, el matrimonio de regreso donde todo comenzó, a donde todo estaba bien, a donde todo era perfecto, cómo caminar hacia ese lugar, y estudiar un poquito eso con este último tema de la serie sobre honrar el matrimonio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y por el tiempo que nos permite estar aquí escuchando al Espíritu en nuestro corazón. Nos acercamos a ti confiadamente, sabiendo que tú eres poderoso para transformar nuestros corazones. Yo quiero orar en este tiempo por los esposos o las esposas que han estado tratando de cambiar algo en su esposo o su esposa en sus propias fuerzas. Quiero animarte a que hoy puedas entregarle a Dios esa obra. Hoy oramos para que podamos descansar en que tú puedes transformar nuestras vidas y que quizá hemos estado tratando de resolver, sanar cosas en el matrimonio en base a nuestra propia fuerza. Y se trata, Señor, de ti. Tú eres el que puedes hacerlo. Yo quiero animarte a que puedas descansar en el Señor, levantarte en oración, en confianza a Dios, hacer tu parte y entregarle la vida de tu esposo o tu esposa al Señor, quien es poderoso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el matrimonio de regreso al Edén. ¿Alguien se acuerda cómo fue su luna de miel? ¿Sí? ¿Alguien fue a Xochimilco de luna de miel? No. La luna de miel es algo muy bonito, ¿verdad? Dentro del matrimonio. Algunos lo tuvieron, algunos otros no. Y este término de la luna de miel, pues es un término que es muy famoso, ¿no? No es algo nuevo ni novedoso. Se ha utilizado siempre el término de la luna de miel. Habla sobre un momento de mucha intimidad de la pareja, de comunión entre los dos. La luna y la miel siempre han sido símbolos de fertilidad, por eso se dice que es la luna de miel, ¿verdad? Tiempo de vacaciones. Pero a veces a los recién casados parece que la luna de miel es como que ve a descansar, ¿verdad? Donde vayas a ir, échale ganas, reposa, descansa, pero aquí te esperamos dentro de una semana o 15 días, qué sé yo, para que ahora sí vengas a entrarle pues a los trancazos de la vida real, ¿verdad? La luna de miel es para que agarres fuerzas, porque aquí te espera la vida real. ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría siempre vivir en una luna de miel? Sería bueno, ¿verdad? Es una idea muy romántica, muy novelesca, y difícil de poder creer que se puede vivir en una luna de miel eterna. En la Biblia no encontramos esta luna de miel como tal, pero cuando yo veo el inicio de la creación y veo a Dios formando al hombre y la mujer, Adán y Eva, y veo cómo comenzó todo, cómo estaba todo al principio, yo digo, esa era la verdadera luna de miel. El principio, el origen del matrimonio, la comunión perfecta entre hombre y mujer, la comunión con Dios en el huerto del Edén, la tierra daba frutos frondosos, Dios habitaba con el hombre y la mujer y estaba con ellos, caminaba con ellos, la mujer perfecta, el hombre perfecto. Yo veo que ahí al inicio estaba la verdadera luna de miel, el matrimonio o el contexto ideal que muchos de nosotros quisiéramos. Déjame decirte que la voluntad de Dios es que un matrimonio que comienza con la unión de dos personas imperfectas empiece a avanzar y a caminar hasta volver a encontrarse y regresar al matrimonio en el huerto del Edén. El matrimonio comienza con dos personas imperfectas, con dos pecadores que unen su vida
puede que sean cristianos, puede que en el transcurso lo conozcan, pero la idea de Dios, el plan de Dios es que estas dos personas imperfectas, hombre y mujer, empiecen a avanzar y a caminar hasta llegar a donde todo comenzó, que es el huerto del Edén, donde todo estaba bien, y dice Dios, donde todo lo que yo creé, dice el Señor, era, ¿cómo era? Dice la Biblia, era bueno, era perfecto, era bueno. La idea es que todos los matrimonios avancemos hacia allá. Veamos lo que dice la Biblia al inicio, donde todo comenzó. En Génesis 2:18 dice la Biblia que Dios creó una ayuda idónea o ideal para el hombre. Y es bien interesante ver que la Biblia no dice que el fundamento del matrimonio son los hijos, porque no siempre los hay. El fundamento del matrimonio es el compañerismo y la comunión entre dos personas, a tal punto que ambos se convierten en una sola carne. Los hijos vienen después en el mandato bíblico, los hijos vienen después en la historia bíblica, pero al principio Génesis 2:18 dice, después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. El asunto del matrimonio es combatir la soledad de la persona. Dios dice que la soledad de una persona no es buena. No creó a una mujer a medias o a un hombre a medias, y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté a la mitad, le voy a crear otra mitad. Al hombre y a la mujer los creó enteros, completos, íntegros en su naturaleza humana, espiritual, pero dice el Señor, no es bueno que esté solo. Le voy a hacer una ayuda ideal. En otra traducción voy a leer los mismos pasajes a lo largo del mensaje, pero en diferentes traducciones para enriquecer lo que dice el texto. Génesis 2:18 dice, luego Dios dijo en la TLA, no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien que lo acompañe y lo ayude. Fíjate que me gusta mucho, tú como buen cristiano estudioso de la Biblia, ¿verdad? Que no esperas venir el domingo a que el pastor nomás te lea la Biblia, sino que tú también lees la Biblia. Debes de tener Biblias en tu casa, ¿sí? Yo tengo una, pastor, para sostener la puerta porque se me cierra con el aire. No, tiene que leerla. Y la traducción lenguaje actual, nueva traducción viviente, dice ideal para él. La TLA dice para que lo acompañe y lo ayude. ¿Se fija cómo enriquece el texto cuando vemos las versiones? En la Biblia de las Américas dice, entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada, dice en la otra versión, Biblia de las Américas, una ayuda idónea, que lo acompañe y lo ayude, una ayuda adecuada. El asunto es que al inicio, cuando el matrimonio comienza, dice el Señor, todo lo que he creado hasta aquí es bueno. En este punto de la historia, Dios ya había creado el mundo, las plantas, los animales, los insectos, las aves, los peces, los grandes y los pequeños, y quizá el hombre por ahí andaba buscando un compañero de vida, y pudo haber encontrado en un animal una mascota, un compañero que estuviera con él, ¿verdad? Pero el hombre no encontraba ningún ser vivo que se convirtiera en la ayuda adecuada, idónea, en el compañero de vida. Por lo tanto, Dios dijo, le voy a hacer una ayuda ideal. Hasta aquí todo es bueno porque Dios creó y lo que Dios crea es perfecto. ¿Amén? ¿Sí creemos eso? Todo lo que Dios crea es bueno, es perfecto. De la palabra de Dios o de lo que Dios crea no puede salir nada imperfecto. Dios crea todo perfecto y es bueno. La misma Biblia dice en Proverbios 18 que el que encuentra esposa o esposo ha encontrado un tesoro. El que encuentra esposo o esposa ha encontrado un tesoro. Y aparte dice, recibe el favor del Señor. Dios nos muestra su favor de diferentes formas. Dios nos muestra su favor dándonos trabajo, salud, creatividad, familia, amigos. Dios nos muestra su favor de muchas formas. Pero una de las cosas bien claritas aquí en la Biblia es que Dios nos muestra su favor poniéndonos un compañero, una compañera ideal, un esposo, una esposa. Encuentra un tesoro y recibe el favor de Dios. Ese mismo pasaje en la traducción lenguaje actual dice, si ya tienes esposa, ya tienes lo mejor. Dios te ha demostrado su amor. Dios nos demuestra que nos ama de muchas formas.
¿Sí? Podemos hacer una lista grande de cómo Dios nos demuestra que nos ama. Bueno, Proverbios dice que si tienes esposa, esposo, entonces Dios te ha demostrado cuánto te ama. Por eso te ha puesto a esa ayuda ideal. ¿Qué significa ser la ayuda adecuada? Para disfrutar de esta bendición tenemos que primero entender qué significa la ayuda ideal, adecuada. ¿Cómo es una ayuda adecuada? La ayuda idónea, el esposo o la esposa están para alentar o dar ánimo. El esposo o la esposa que Dios te ha dado está para alentarte y darte ánimo. Porque a veces se nos acaba el ánimo, ¿sí? La Biblia dice, ay de aquel que anda solo y cae. ¿Por qué? Porque no va a tener quien lo levante. También la Biblia dice, ay de aquel que en el tiempo de frío, porque no va a tener quien lo cobije, ¿verdad? Básicamente es un lenguaje poético, muy curioso, que nos está diciendo que es mejor estar con un compañero o compañera de vida, con la ayuda adecuada. ¿Para qué? Porque en el tiempo de frío no solamente tiene que ver con diciembre o el invierno, este proverbio tiene que ver con que en los tiempos de desánimo tú necesitas a alguien que sea una carne, un hueso únicamente contigo, una sola carne, y que te diga, vamos a echarle ganas. Vamos a sacar esto adelante, necesitamos salir los dos de esta situación, vamos a tener ánimo, yo estoy contigo. A eso se refiere esta figura poética del frío, no solamente el frío físico, sino el desánimo, porque la ayuda adecuada está para alentar y para dar ánimo. ¿Cuándo fue la última vez que animaste o alentaste a tu esposa o a tu esposo y le dijiste, yo estoy contigo, vamos a salir de esto, vamos a salir adelante? La ayuda adecuada está para confrontar. Las mujeres dicen, amén, pastor, eso es lo que a mí me encanta, ¿verdad? Un regañadero todo el día. No. La ayuda adecuada está para confrontar, para decir, hey, esto no está bien. Esta conducta no está bien. Este camino que estás tomando no es lo más correcto. No creo que esta sea la mejor decisión. Está para confrontar. Fíjate, estoy describiendo lo que es la ayuda adecuada. La ayuda adecuada está para mostrarte otra cara de la situación. Es por eso que parece que las mujeres o los hombres venimos de planetas diferentes, porque cuando un hombre está viendo una cosa, la mujer está viendo otra cosa diferente. ¿Le ha pasado? Un hombre tiene una perspectiva de una cosa y la mujer a través de su mente tiene una perspectiva diferente. Bueno, eso Dios lo puso en el matrimonio porque la ayuda adecuada está para mostrarte una cara diferente de la situación, para mostrarte una perspectiva diferente. La ayuda idónea está para dar dirección, para prestarte sus ojos para que puedas ver otra perspectiva. Está la ayuda adecuada para enseñarte. La ayuda adecuada está para hablarte de Dios. Déjame decirte que si la Biblia dice que el que ha hallado esposa o esposo ha hallado el favor de Dios, yo puedo interpretar ese versículo que como todo consejo, toda palabra de ánimo que viene del esposo o de la esposa, viene directamente de la línea del cielo. Un amigo te puede animar, una amiga te puede animar, un consejero te puede animar, un amigo que conociste hasta antes de casarte puede animarte, pero el ánimo, la confrontación, la enseñanza, la perspectiva que viene del esposo o de la esposa, viene directito de Dios. Ahora, fíjate bien, yo te estoy hablando del contexto en el huerto del Edén, ¿sí? Yo te estoy hablando cuando todo era bueno, cuando el corazón del hombre y la mujer no se habían corrompido por el pecado ni la rebeldía, porque hasta aquí la ayuda idónea significaba eso. Después se quebró, después se rompió, después se distorsionó, pero hasta aquí en el huerto del Edén Dios le da a la mujer al hombre, Dios dice todo es bueno, la ayuda idónea confrontaba, enseñaba, animaba, mostraba otra cara de la situación, prestaba sus ojos para ver, hablaba de parte de Dios. La ayuda idónea elogia y resalta las virtudes del ser amado, del esposo, de la esposa. Hasta ahí todo bien en el huerto del Edén. Ahí sí parece luna de miel, porque la ayuda idónea, los matrimonios hoy están al revés. Al principio en el noviazgo se convierten en la ayuda idónea.
animan y están resaltando las virtudes, ¿verdad? Ay, qué ojos tan bonitos y esto y lo otro, ¿verdad? Y qué bueno, mi amor, que no trabajes para que estés aquí conmigo todo el día acostado, ¿verdad? Viendo la televisión y no te vayas a trabajar, ¿verdad? Durante el tiempo del noviazgo, todas las virtudes, ¿verdad? Pero en el tiempo de construir el matrimonio es donde se va perdiendo esta capacidad de ser la ayuda idónea y vienen los conflictos. Pero hasta aquí todo iba bien, esa es la ayuda idónea. Génesis 2:20 dice, puso nombre a todos los animales domésticos. ¿Quién le puso nombre a los animales? Los de acá Dios, los de acá Adán. ¿Quién? A ver, ¿quién dice que Adán? Levante su mano. Los que dicen que Adán. Los que dicen que Dios, levanten su mano. Los que dijeron que Dios, pueden retirarse por favor del aposento del Señor, por favor. Adán fue el que le puso nombre a los animales. Adán le puso nombre a los animales porque Adán ya trabajaba antes de la caída, ¿verdad? Aquellos que dicen, ay, mugre Adán, ¿para qué pecó? Nos hubiera liberado de trabajar. No, Adán ya trabajaba. Labraba la tierra, cuidaba la tierra y le ponía nombre a los animales. Adán terminó de ponerle nombre a los animales, a todas las aves del cielo, a todos los animales salvajes, pero aún no había ayuda ideal para él. ¿Qué significa eso? Que Adán andaba buscando. Hay que leer la Biblia con esta incisión, ¿verdad? Adán andaba buscando la ayuda idónea. No había ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño, porque a los hombres Dios nos habla mejor dormidos. Amén, ¿sí? Estoy estresado, me voy a dormir. Estoy enojado, me voy a dormir. Porque Dios nos hace descansar, ¿verdad? Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de las costillas a una mujer y la presentó al hombre. El hombre despertó, no sé si le dolería o algo, se despertó el hombre, ¿verdad, Adán? Y entonces cuando abre sus ojos, ve a la mujer, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice el hombre? El hombre grita y dice, al fin. ¿Por qué? ¿Por qué dice al fin? Porque lo dije al principio, andaba buscando la ayuda idónea. Fíjate lo que dice el texto, no encontró, durmió, sacó la costilla, formó la mujer, el hombre despierta y dice, al fin, lo que andaba buscando lo encontré. El hombre puede encontrar en los animales cierta ayuda, los insectos para cuidar el ciclo, las plagas, la tierra, los bueyes para la yunta, las aves para fertilizar, un perro como compañero para el hogar, las aves, los peces. El hombre puede encontrar en la creación muchas cosas que le ayuden, pero nunca va a encontrar en la creación lo que solamente un hombre o una mujer, en el caso de los hombres y las mujeres, a una persona que se compromete con él o con ella, al compañerismo, al matrimonio y a vivir juntos hasta que su vida se una tanto que ya no se sabe dónde comienza uno y dónde termina el otro. Donde la persona que más te conoce es tu esposa, tu esposo. Es más, ni siquiera los padres llegan a conocer tanto a una persona como el esposo o la esposa. Los padres conocen a los hijos en una temporada de su vida, pero la esposa o el esposo es el que realmente viene a conocer a la persona. Al fin exclamó el hombre, y que dijo, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada varona o mujer, dice, porque fue tomada del hombre. Estoy leyendo Génesis 2:20 al 23, porque fue tomada del hombre. Eso lo exclamó el hombre, ¿sí? Después en el versículo que sigue dice, esto explica por qué el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán en una sola carne. ¿Te acuerdas lo que te dije al principio? Un matrimonio de personas imperfectas empieza a caminar y avanzar hasta volverse a encontrar en el huerto del Edén. La Biblia dice que del hombre fue sacada la mujer. Cuando se unen en el matrimonio, empiezan a caminar año tras año hasta que la mujer vuelve a hacerse parte de la costilla del hombre y vuelve a su origen haciéndose una sola carne. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Por eso el pasaje dice, esto explica por qué el hombre dejará a su padre y a su madre y se volverá a su mujer y se volverá una sola carne. Y yo lo dije el domingo pasado, volverse una sola carne con la pareja no sucede de un día para otro, eso te va a llevar toda la vida. El trayecto hasta de vuelta al huerto del Edén. No hay ayuda idónea, compañero o aliado tan acorde para el ser humano como otro ser humano
que fue sacado y formado de su propia carne y hueso entre el hombre y la mujer. No hay unión más perfecta, espiritual, emocional y física. Fíjate lo que voy a decir. Los adultos y casados me entenderán. No hay unión más perfecta, física, espiritual y emocional que entre un hombre y una mujer. Un hombre y un hombre pueden imitar un matrimonio. Una mujer y una mujer pueden imitar un matrimonio. Pero la verdadera unión perfecta, física, emocional y espiritual se da únicamente entre el hombre y la mujer. ¿Tiene sentido lo que le digo? Un matrimonio entre personas del mismo sexo puede imitar el matrimonio, puede actuar el matrimonio, pero solo entre hombre y mujer está la unión perfecta, física, espiritual y emocionalmente. Ambos se comprometen en caminar juntos y en comunión a tal punto que cada día, poco a poco, sus almas y sus vidas se van fusionando en una sola carne hasta volver al inicio, ser un solo ser como al inicio de todas las cosas. Hasta ahí, todo bien, hasta ahí todo en orden. Pero si esta ayuda, si el matrimonio es bueno, si la persona en el matrimonio se tiene que convertir en la ayuda idónea para bendecirnos, si la Biblia dice que el que haya esposa o esposo haya el bien y el favor de Dios, pues entonces ¿qué nos está pasando? Porque hay una antítesis que es, Dios dice eso, pero yo estoy viendo una cosa totalmente diferente. Yo estoy viendo que Dios dice que esto es bueno, pero mi realidad me dice que es otra cosa. ¿Qué está pasando ahí que no se concilian ambas partes? ¿Qué no se concilia? La realidad y lo que Dios está diciendo. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Hay un conflicto en el corazón de las personas porque no se parece a esto el matrimonio. La luna de miel terminó cuando el pecado y la rebelión contra Dios entró en el corazón y la mente del hombre y la mujer. Ahí comenzó todo el asunto. El asunto empieza a desarrollarse en Génesis 3, capítulo 1. El diablo le gustó la serpiente para utilizarla para hablarle a la mujer. El diablo no es una víbora, pero le gustó utilizar la víbora para acercarse a la mujer, para ponerle esta acción sobrenatural donde esta serpiente, este animal, puede hablar por parte del diablo, se acerca a la mujer y le pregunta, porque el diablo es preguntón, pero el diablo es mentiroso. El diablo es acusador, engañador, y le dice a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? ¿Y eso fue lo que Dios dijo? ¿Sí o no fue lo que dijo? No fue lo que Dios dijo. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Dijo, de todos los árboles pueden comer, menos de ese. Pero el pecado es muy interesante que el pecado en la mente de la persona es, pero ¿por qué? ¿Por qué nomás de ese no? Y Dios dice, no, de todo puedes comer, menos de ese, pero de todo lo demás sí. No, yo quiero de ese. Así es el pecado en el corazón de la persona. Y entró por el diablo que dice de ningún fruto, y ya la mujer comete el grave error que muchos de nosotros cometemos. ¿Cuál fue el error de la mujer? Ponerse a platicar con el mentiroso del diablo. Empezar a darle oportunidad en su mente a cuestionar. No, sí es cierto. Pues qué raro que Dios no quiere que comamos de ese árbol. O sea, todos están muy bien y todo es muy rico, todo, ¿verdad? Y cuánto árbol tan grande, ¿verdad? Pero qué interesante que Dios no quiere que comamos de eso. Y se empezó a platicar con el diablo. Ahora, usted va a decir, no, pues yo no tengo una ouija para platicar con el diablo, pastor. ¿O dónde platico yo con el diablo? Pues aquí. Dice la Biblia en la carta de Pedro dice que Él manda dardos, pensamientos. Y tenemos que ser hábiles mentalmente para decir, esto que me estoy cuestionando, iluminado por la palabra de Dios y por un sentido de honestidad y de verdad, no tiene cabida aquí. En el nombre de Jesús, yo no voy a estar masticando esta idea. Yo no voy a estar masticando esta idea. Cuando se empezó a poner en duda lo que Dios había dicho. ¿Dónde comienza la decadencia del matrimonio?
cuando empezamos a creer que nosotros tenemos una forma mejor de llevar el matrimonio, donde Dios dijo hombre y mujer, y nosotros decimos, ay caray, ¿y no será mejor el matrimonio diferente? ¿Qué pasa en la mente de la sociedad donde dice, no Dios, como que tú has de estar equivocado? Yo creo que funciona mejor las relaciones abiertas. Y ahora hay una filosofía de gente que dice que hay que mantener relaciones abiertas para que el hombre y la mujer no se aburran, y que eso le da más dinamismo y vida a la relación cuando ambos no se pertenecen el uno al otro y se mantienen en una relación abierta. Porque el pecado viene y empieza a haber decadencia cuando ponemos en duda lo que Dios ha dicho. Cuando comenzaron a creer que era mejor la opinión personal que la perfecta palabra de Dios. Se empezó a evaluar la idea de que quizá no era tan bueno lo que Dios había dicho que era bueno. Pues quizá el matrimonio no es tan bueno. Y mucha gente dice, no, pues quizá el matrimonio no es tan bueno, porque si yo le contara el matrimonio de mis padres, pastor, no le gustaría mucho. Entonces yo tengo la idea, como vi a mis padres o a mis abuelos, pues quizá no es tan bueno, quizá no es la mejor idea. Quizá pueda haber otras formas y no solo la forma en que Dios dice. El hombre y la mujer fueron engañados por la serpiente que representaba a Satanás, llevando a la mujer a cuestionarse todo lo que Dios había dicho y ofreciéndole algo mejor de lo que Dios ya les había dado. Como consecuencia, comenzó a dividirse lo que Dios había sido, lo que Dios había diseñado para estar unido. Y fíjate, quiero que leas conmigo Génesis capítulo 3, verso 15. Génesis 3:15, vienen las consecuencias de la caída. Génesis 3:15 vienen las consecuencias de la caída y dice, ahora sí Dios está hablando en este pasaje, dice, pondré hostilidad entre tú y la mujer y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Dios está diciendo ahí la hostilidad que habría entre el Mesías y la serpiente, ¿verdad? La cabeza, su descendencia te golpeará en la cabeza y tú golpearás el talón. Verso 16, Dios le dijo a la mujer y al hombre, como consecuencia de lo que acaban de hacer, básicamente Dios está diciendo, como consecuencia de lo que acaban de hacer, haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz. Y fíjate lo que sigue, y desearás controlar a tu marido. Desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. La consecuencia de la caída es un deseo constante y temor que la mujer tiene de no someterse a la autoridad de su varón. Este deseo de enseñorear, hay que poner el versículo otra vez, por favor, dejarlo ahí. Este deseo de enseñorearse nos da la idea de una persona que está en un peldaño y hay otra persona en el siguiente peldaño queriendo jalar, diciéndole, no, esa posición me corresponde a mí, ese lugar es mío. A consecuencia de la caída, parece que se introdujo en el corazón de la mujer un temor a la autoridad del esposo y una lucha constante por forcejear de quererle quitar cierta posición al marido. El domingo pasado lo dije, cuando se pierde el respeto, se empieza a perder el amor. Pero para pedir respeto hay que ser personas respetables. Y tiene cierto sentido porque la consecuencia del hombre es, Dios le dice al hombre, verso 17, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra será maldita por tu culpa, tu vida lucharás para poder vivir de ella, toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Fíjate lo que le dice Dios, como le hiciste caso a tu esposa y cayeron en esta consecuencia y comiste del fruto del árbol, viene esta consecuencia. Entonces al hombre lo que se le introdujo en el corazón fue una desconfianza o menosprecio al intelecto y al valor de la mujer. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? La caída le introduce al hombre una desconfianza y menosprecio hacia el intelecto y el valor de la mujer. Y a la mujer le introduce un temor
hacia estar bajo la autoridad. Entonces tenemos a una mujer que está peleando por la autoridad, que no está segura, que se siente temerosa bajo esa autoridad, y tenemos a un hombre que le está diciendo a la mujer: tú no eres tan inteligente como yo, tú no eres tan buena como yo, no eres tan sabia como yo, tú perteneces a un nivel diferente que al mío. Esto nos está diciendo la Escritura, que es el resultado. Y no sé si se alcanza a entender, pero estoy leyendo Génesis capítulo 3, uno de los libros más antiguos de la Biblia, escrito por, según los estudiosos, por Moisés en el Sinaí, pero nos está describiendo perfectamente el machismo y el feminismo del día de hoy. Nos está describiendo perfectamente el conflicto entre un hombre y una mujer que provienen del mismo Dios, que fueron sacados de la misma carne, que están diseñados para unirse uno al otro profundamente, pero que se ha vuelto una guerra campal entre bájate de esa posición y entre no eres lo suficientemente valiosa para estar en esta posición. Y ese machismo y ese feminismo lo llevamos entonces al matrimonio. Temor a la autoridad por parte de la mujer, porque hay un hombre que no se somete a Dios, por lo tanto hay temor de la mujer, no podemos negar eso, pero también hay una desconfianza del hombre y esta lucha hacia la mujer de querer ocupar una posición por vanagloria, por orgullo. El pasaje continúa y dice que entonces Dios, Génesis 3:9, dice que la tarde estaba cayendo. Imagínate el huerto del Edén. Estaba la tarde cayendo, dice Génesis 3, versos 7, 8 en adelante. La tarde estaba cayendo. La brisa soplaba en el huerto del Edén. Pero ya la creación y el mundo espiritual sabían que algo se había roto. Ya Dios sabía que algo no estaba funcionando como debía desde el principio. El jardín hermoso, la tarde cayendo, la brisa golpeando, pero ya algo se había quebrado. Dios se movía en ese lugar y entonces hace la pregunta hacia el hombre y la mujer y les dice: ¿dónde están? ¿Dónde estás? Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? ¿A quién llamó Dios? ¿Al hombre o a la mujer? Le dice Dios al hombre: ¿dónde estás? Porque, hombre, según dónde estás tú, según es donde está tu familia. Según donde estás tú es donde está tu familia. ¿Dónde estás? Si tú eres un hombre perdido en las cosas del mundo, entonces tu familia va a estar perdida en las cosas del mundo. La mujer no va a tener la suficiente fuerza espiritual y física para poder sacar adelante algo que se le ha encargado a dos. Y tenemos a una mujer cargando y sacando y aventando y haciendo, ¿verdad? Y el hombre fuera de su papel, y Dios le dice al hombre: ¿dónde estás? ¿Dónde dejaste lo que te encargué, verdad? ¿Dónde dejaste lo que puse en tus manos? Básicamente es que el camino o dirección que ha tomado nuestra familia, nuestro matrimonio en específico, hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde estás conduciendo tu matrimonio, dónde estás, dónde se encuentra tu matrimonio. Si tú estás en el punto A, que es la unión entre dos personas imperfectas, y el punto B, que es el huerto del Edén, la pregunta es, en ese ínter, yo te pregunto a ti: ¿dónde estás? Unos pueden decir: no sé, pastor, yo creo que a la mitad, ahí voy. No soy perfecto, no tenemos el matrimonio perfecto, pero hacia allá vamos. Otros pueden decir: estamos en el punto A, no nos hemos movido ni para atrás ni para adelante, ¿verdad? ¿Dónde estás? Básicamente es un recordatorio de que nuestras decisiones nos van conduciendo hacia un destino. ¿Dónde estás? ¿Dios sabía dónde estaba el hombre y la mujer? Claro que sabía dónde estaban. No es una pregunta que signifique una posición geográfica. Es una pregunta que va directa a descubrir dónde se encuentra el corazón de la persona. No es dónde estás físicamente, no es dónde estás geográficamente, es dónde te encuentras tú en tu relación con Dios, dónde está tu corazón. En Génesis 3:11 es bien interesante, porque en Génesis 3:11
dice: ¿quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Y fíjate bien, dice, déjame el versículo ahí, dice este pasaje: ¿quién te dijo que estabas desnudo? Se puede interpretar también como ¿quién te enseñó? ¿A quién estás escuchando que te diste cuenta de eso? Cuando Dios dice que le va a dar al hombre una ayuda idónea, utiliza la palabra en el idioma original, la palabra nagad. Dice: y le daré al hombre un nagad idóneo. En este pasaje dice: ¿quién te nagad que estabas desnudo? Básicamente es una pregunta para los matrimonios, para el hombre y la mujer, que nos está diciendo: tú tienes una ayuda idónea, alguien te está ayudando a ti, y no es tu esposo, no es tu esposa. Básicamente le está diciendo al hombre y la mujer: yo los hice para que se convirtieran la ayuda idónea uno del otro, pero le dice a la mujer y le dice al hombre: han hecho de su ayuda idónea la serpiente. Y yo dije claramente que no habría ningún animal sobre la faz de la tierra que pudiera convertirse en la ayuda idónea, pero tú encontraste en la serpiente, en el diablo, tu ayuda idónea. ¿Quién te está enseñando para construir tu matrimonio? No, pastor, a mí nadie me enseña. No, nadie, yo lo aprendo, yo soy autodidacta, yo no tengo nadie que me enseñe. No, es una mentira. Todos estamos siendo formados por alguien. Grábate muy bien esto, un principio de vida bien importante. Todos estamos siendo moldeados acá arriba por alguien, todos estamos siendo moldeados por alguien. Quizá tú eres de las mujeres a las que las está moldeando Marta de Baile, ¿verdad? Y que cada vez que escuchas el programa de radio y su podcast sales pero bien empoderada y sí, cierto, me dijo la Marta de Baile, ¿verdad? Que yo soy y que hago y deshago, ¿verdad? O quizá tu hombre está siendo forjado por tu podcast de El Estoico Varonil que escuchas todas las mañanas antes de irte al trabajo y te está diciendo cómo ser un hombre estoico ante las cosas de la vida, porque los antiguos griegos decían que tú tenías que hacer de una forma muy quizá cómica o sublime de lo que estoy diciendo, pero alguien te está enseñando. Quizá te está enseñando tu pasado, quizá el temor es el que te está enseñando y Dios dice: yo te di una ayuda idónea. Quizá tu ayuda idónea se ha vuelto tu mejor amigo, el que ya lleva 3 divorcios, el que no le alcanza el dinero porque está pagando como 5 pensiones. Quizá tu ayuda idónea se ha convertido en tu mejor amiga, ¿verdad? ¿Quién te está enseñando? Dice el Señor. ¿Quién te enseñó todas esas cosas? Dice, le pregunta el Señor. ¿Quién te está enseñando? Génesis 3:13 dice, la otra pregunta, primero es ¿dónde estás? ¿Quién se ha convertido en tu ayuda idónea? La tercera pregunta es ¿qué estás haciendo? Génesis 3:13, ¿qué has hecho? Le pregunta. ¿Qué has hecho? ¿Te has dado cuenta de lo que estás haciendo? ¿Y qué estás haciendo también para sacar adelante tu matrimonio? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué herramientas estás teniendo? ¿Qué decisiones estás tomando? ¿Qué camino estás tomando para avanzar hacia el ideal del matrimonio que Dios tiene para ti? Para volver al huerto del Edén, para convertirte en la ayuda idónea. Y la pregunta es muy sencilla. Cuando yo te pregunto ¿qué esperas de tu matrimonio?, me vas a sacar una lista enorme. Pero si yo te pregunto ¿qué estás haciendo tú para construir ese matrimonio?, ahí cambia la cosa. ¿Cómo te gustaría que fuera tu matrimonio? No, pastor, a mí me gustaría que fuera así, y sale el pliego petitorio. Pero la pregunta es ¿y qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú para construir ese matrimonio? ¿Qué estás haciendo tú para hacerlo? Para actuar de esa forma, necesitamos evaluar primero nuestro corazón y entender que lo que Dios ha creado es bueno, es perfecto. Que nadie se casa con la pareja ideal. El enamoramiento nos engaña y en el tiempo del enamoramiento uno pierde la vista, ¿verdad? Y uno resalta las virtudes y los defectos parecen insignificantes. Pero nadie se casa con la pareja ideal. Nos convertimos en la ayuda idónea con el paso del tiempo. Nos convertimos en la ayuda idónea, conociendo cada día más los gustos de la persona,
qué no le gusta para evitar esas actitudes, qué sí le gusta para fomentar esas actitudes. Cada día nos convertimos en la ayuda idónea. Nadie se casa con la pareja ideal, nos convertimos en esa pareja ideal. Y el plan de Dios para nosotros, los matrimonios, es que avancemos hacia esa plenitud que existía en el huerto del Edén. Comunión entre un hombre y una mujer que viven en intimidad entre ellos, pero sobre todo con la presencia de Jesús a través del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que es luz a nuestro camino, y que hoy nos recuerda, Señor, la Escritura, que los hombres tenemos que tratar con sabiduría a nuestra esposa y tratarla como un instrumento de mucha honra, como un vaso frágil, Señor, como una copa que solamente se utiliza en eventos especiales, algo muy digno. La Biblia dice, varón, que tenemos que tratar a nuestra esposa con mucho entendimiento y como un vaso frágil. Eso viene en Efesios capítulo 3 y 4, y dice que la mujer tiene que someterse a su marido, porque la cabeza del marido es Cristo y el varón es cabeza del hogar. Tú tienes que confiar, mujer, en que Dios es el Señor de tu esposo, que es Dios el que es la cabeza de tu hogar. Y yo quiero que hoy, como los que estamos en el matrimonio, podamos orar para pedir al Espíritu Santo que nos quite de nuestro corazón esa condición de menospreciar a nuestra esposa o de cuestionar y de pelear por la autoridad del esposo en el caso de las mujeres. La palabra lo dice muy claramente: como consecuencia vino en el matrimonio una lucha de poderes. Pero a los que caminamos con Cristo y le permitimos al Espíritu Santo moldearnos a la imagen de Jesús, no puede existir ni ese temor a la autoridad, ni ese menosprecio hacia la esposa, hacia la mujer que Dios nos ha dado. Porque el que ha hallado matrimonio ha hallado un tesoro y el favor de Dios. Ayúdanos, Jesús, a convertirnos en la ayuda adecuada, idónea para nuestra pareja, Señor, que exhorta, que confronta, que muestra una perspectiva diferente, que resalta las virtudes, que anima en tiempos de debilidad. Gracias, Jesús, por este tiempo, por tu palabra. Nos ponemos de pie, por favor. Señor, oramos para que nuestro corazón sea buena tierra y caiga tu palabra y podamos producir fruto. Bendice a cada matrimonio, bendice a cada persona, a cada hombre, cada mujer aquí presente. Señor, que tu presencia sea con cada uno de nosotros, que el Señor te bendiga, que el Señor te dé fortaleza, que el Señor te acompañe a donde quiera que tú vayas, en tu entrada y tu salida. Que la presencia de Dios te cuide y te guarde en todo momento, y que el rostro de Jesús resplandezca sobre ti, sobre los tuyos, como el sol del mediodía. En el nombre de Jesús, amén. Estamos despedidos, que Dios te bendiga. Un aplauso a Jesús.